Mucha gente reza pero no sabe bien por qué. Si Dios ya sabe todo, si es perfecto, si su voluntad no cambia, entonces ¿para qué rezar? En este video vamos a responder a estas preguntas de la mano de Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, para entender por qué rezamos, qué hace realmente la oración y cómo no contradice en absoluto la perfección de Dios. En la Suma Teológica, Santo Tomás distingue entre dos tipos de virtudes: las virtudes teologales o teológicas, que son aquellas virtudes que nos preparan para nuestro fin último, que es Dios mismo, y las virtudes cardinales, que son aquellas que ordenan y perfeccionan las facultades humanas para obrar bien en la vida moral. Dentro de las virtudes teologales encontramos la fe, la esperanza y la caridad, y dentro de las virtudes cardinales encontramos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Dentro de la justicia, es decir, dar a cada quien lo que se merece, encontramos la virtud de la religión. Toda virtud es un hábito que hace bueno al hombre y buenas sus obras, y como todo acto bueno pertenece necesariamente a alguna virtud, el dar a cada uno lo que le es debido, es decir, la justicia, restablece el orden propio del bien. Por eso, puesto que la religión consiste en tributar a Dios el culto que le corresponde, se sigue que la religión es verdaderamente una virtud. Ahora bien, dado que la religión tiene por objeto rendir a Dios honor y reverencia, y como la oración manifiesta esa reverencia en cuanto el hombre se somete a Dios y reconoce su dependencia de Él como fuente de todo bien, se sigue claramente que la oración es un acto propio de la virtud de la religión. Una vez entendido este marco en el que entendemos la oración, procedemos a hacernos la pregunta: ¿conviene orar? Para el cristiano la respuesta es obvia, ya que el mismo Jesucristo afirma en Lucas 18:1 que es preciso orar siempre sin desfallecer. Sin embargo, hay tres objeciones aparentemente obvias que Santo Tomás se plantea. En primer lugar, la oración es necesaria para decirle a alguien lo que necesitamos, pero Dios ya sabe todo lo que necesitamos, como afirman la razón natural y las Sagradas Escrituras en Mateo 6:32. En segundo lugar, por medio de la oración se doblega el ánimo de aquel a quien se ora para que haga lo que se le pide, pero el ánimo de Dios es inmutable e inflexible, como afirma la razón natural y las Sagradas Escrituras en Primera de Reyes 15:29. Finalmente, en tercer lugar, es mayor generosidad dar algo a quien no lo pide que a quien lo pide, pero Dios es infinitamente generoso. De estas tres objeciones parecería seguirse que no es conveniente orar, porque Dios no necesita ser informado, porque su voluntad no puede ser cambiada y porque su generosidad no depende de nuestras súplicas. La pregunta entonces es inevitable: si todo esto es verdadero, ¿qué lugar real puede tener la oración en la vida cristiana? Es precisamente aquí donde Santo Tomás ofrece una respuesta decisiva que permite comprender mejor la naturaleza de la oración, es conocer los tres errores que cometieron los antiguos al pensar sobre la oración. Unos negaban que la providencia divina se ocupara de los asuntos humanos y por eso consideraban inútiles tanto la oración como el culto. Otros admitían la providencia, pero pensaban que todo sucede por necesidad, ya sea por la inmutabilidad del designio divino, por el influjo de los astros o por la cadena de causas, con la cual la oración tampoco tendría sentido. Y otros finalmente sostenían que Dios gobierna los asuntos humanos sin necesidad, pero creían que su providencia es mudable y puede cambiarse mediante la oración. Frente a estas posiciones, Santo Tomás afirma que la providencia divina no solo dispone los efectos, sino también las causas y el orden por el cual estos efectos se realizan, y entre esas causas se encuentran también los actos humanos, incluida la oración. Por ello no oramos para cambiar el designio de Dios, sino para obtener aquello que Él mismo ha querido conceder a través de la oración, de modo que los hombres merezcan recibir, pidiéndolo, lo que Dios había dispuesto dar desde toda la eternidad. Es así que afirma también San Gregorio Magno: de ningún modo puede obtenerse aquellas cosas que no hayan sido predestinadas, sino que aquellas que los varones santos alcanzan mediante la oración están de tal modo predestinadas que sean obtenidas por medio de las súplicas, pues la misma predestinación eterna del reino ha sido dispuesta por Dios omnipotente de tal manera que los elegidos lleguen a ella mediante el trabajo, para que, pidiendo, merezcan recibir aquello que Dios omnipotente dispuso darles desde antes de los siglos. De esta manera, con respecto a las tres objeciones mencionadas antes, podemos distinguir fácilmente. No le pedimos a Dios porque Él no sepa lo que le vamos a pedir, sino para que nosotros mismos nos convenzamos de que en tales casos hay que recurrir al auxilio divino. Igualmente, nuestra oración no se ordena a cambiar la voluntad de Dios, sino a obtener mediante nuestras oraciones lo que Dios había dispuesto que obtengamos orando. Y finalmente, Dios, por su generosidad, nos concede muchos bienes aunque no se lo hayamos pedido, y el que quiere otorgarnos algunos solo en el caso de que se los pidamos es para utilidad nuestra, para que así vayamos tomando alguna confianza en el recurso a Dios y para que reconozcamos que Él es el autor de todos nuestros bienes. Pero aún entendiendo esto, nos puede surgir otra duda: cuando oramos, ¿debemos pedir algo determinado? Y en ese caso, ¿debemos pedir bienes temporales? Con respecto a pedir cosas determinadas, Santo Tomás enseña que sí debemos pedir a Dios cosas determinadas en la oración, pero con una distinción esencial. Hay bienes que pueden volverse malos por el uso que hacemos de ellos, como las riquezas, los honores o el poder, y en esos casos conviene pedirlos solo en general y con cautela, sometiéndolos siempre a la voluntad divina.
Pero existen otros bienes que no pueden terminar mal porque constituyen directamente nuestra salvación y nuestra bienaventuranza, como la gracia, el perdón, la conversión y el progreso en la virtud. Estos bienes deben pedirse de manera absoluta y concreta. Por eso, Cristo mismo nos enseñó a pedir cosas determinadas en el Padre Nuestro. Aunque por nosotros mismos no sepamos siempre qué nos conviene, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, inspirando en nosotros los deseos rectos, de modo que, cuando pedimos lo que pertenece a la salvación, no tratamos de imponer nuestra voluntad a Dios, sino que conformamos la nuestra con la suya, que quiere que todos los hombres se salven. Igualmente, con respecto a pedir bienes temporales, Santo Tomás afirma que es lícito pedir a Dios bienes temporales en la oración, pero con un orden preciso. Estos bienes no deben ser deseados ni pedidos como fin último, ni como aquello en lo que el hombre pone su felicidad, sino como medios y ayudas para avanzar hacia la bienaventuranza, en cuanto sostienen la vida corporal y sirven instrumentalmente para el ejercicio de las virtudes. Por eso Cristo manda a buscar primero el reino de Dios, no para excluir los bienes temporales, sino para subordinarlos. No toda preocupación por ellos es mala, sino solo la desordenada y superflua. Cuando se los pide en orden a la salvación, el alma no desciende hacia lo inferior, sino que eleva esos bienes al orden del bien espiritual. Así, al rezar por ellos, no se pide como bienes absolutos, sino en la medida en que convienen a la salud del cuerpo, a la vida moral y al camino hacia Dios. Pero la oración cristiana no se limita a ordenar nuestros pedidos ante Dios, sino que, naciendo de la caridad, necesita extenderse. Por ello, explica Santo Tomás que la oración no es un acto aislado ni meramente individual, sino una obra propia de la caridad, que por eso mismo debe extenderse también a los demás. Rezamos por otros porque no solo debemos desear el bien para nosotros, sino también para el prójimo, y cuanto más pura es la caridad, más agradable es a Dios la oración. Esto vale tanto para los justos, para que perseveren y crezcan en el bien, como para los pecadores, para que se conviertan. Por lo tanto, a nadie se le debe negar el auxilio de la oración. Incluso estamos llamados a orar por nuestros enemigos, no porque aprobemos su maldad, sino porque amamos en ellos la naturaleza creada por Dios y deseamos la destrucción del pecado y no la perdición de la persona. De este modo, la oración por los enemigos no es una exigencia mínima en todos los casos, pero sí una perfección del amor cristiano. Finalmente, Santo Tomás enseña que los santos que ya están en el cielo oran verdaderamente por nosotros y lo hacen con mayor eficacia cuanto más perfecta es su caridad y mayor su unión con Dios, sin que esto reste nada a la mediación única de Cristo, sino que participan del orden querido por Dios, según el cual los bienes de los superiores redundan en ayuda de los inferiores. Así, al rezar, el cristiano no reza solo ni solo por sí mismo, sino como miembro de un cuerpo, es decir, el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. En definitiva, no rezamos para informar a Dios, ni para cambiar su voluntad, ni para arrancarle a regañadientes lo que Él no quería darnos. Rezamos porque Dios ha querido que muchos de sus dones lleguen a nosotros por medio de la oración, para que, pidiendo, nos reconozcamos dependientes de Él, ordenemos nuestros deseos y crezcamos en la caridad. Así, la oración no disminuye la perfección de Dios, sino que manifiesta nuestra condición de criaturas y nos introduce activamente en el orden de su providencia. Por eso, rezar no es inútil ni contradictorio, sino profundamente razonable y plenamente cristiano.